En este vídeo quiero compartir contigo todos los detalles y todo lo que tienes que tener en cuenta sobre la carga de entrenamiento, uno de los puntos más importantes para de verdad progresar. ¡Empezamos! Si quieres aprender a crear tu rutina desde cero y manejar el conjunto de variables que te van a hacer progresar de verdad, pincha aquí abajo porque tenemos una formación que cuesta 197 euros y ahora mismo y por tiempo limitado lo tienes a 11. Lo tienes aquí abajo, aprovéchalo. Bien, llegados a este punto vamos a hablar de un punto que es súper importante y es la carga de entrenamiento, es decir, el estímulo que recibimos con nuestro entrenamiento. Tenemos que entender que cuando hablamos de carga de entrenamiento vamos a diferenciar dos componentes, dos tipos de cargas que son súper importantes y muy diferenciados. Por un lado tenemos la carga interna y por otro lado tenemos la carga externa. Es decir, si aquí tenemos representada la carga, tenemos por un lado la carga externa y tenemos por otro lado la carga interna. ¿Qué diferencia hay? Cuando hablamos de carga externa, hablamos de todo aquello que tiene que ver con lo que está fuera. El peso, las repeticiones, la densidad, tiempo de descanso, la complejidad, etc. Pero cuando hablamos de carga interna, hablamos principalmente de cómo respondemos de forma interna, a nivel fisiológico, de forma individual, a la carga a la que nos estamos exponiendo. Es decir, por ejemplo, dos personas pueden levantar un peso de 100 kilos y hacer, por ejemplo, 5 repeticiones. La carga externa serían los 100 kilos, el ejercicio, el press de banca, por ejemplo, y 5 repeticiones. Pero la carga interna es cómo reacciona cada persona de forma individual a levantar 100 kilos en press de banca por 5 repeticiones. Por ejemplo, una persona puede hacerlos perfectamente sobrado, sin fatigarse, sin ningún tipo de esfuerzo, y la otra persona sentir un montón de fatiga, estar súper cansado. Eso es la carga interna. Entonces, la carga externa es todo aquello que está fuera, el peso, las repeticiones, la densidad, descansos, el ejercicio, la complejidad, y la carga interna es cómo reaccionamos de forma interna, individual y a nivel fisiológico. Por ejemplo, respuestas individuales en cuanto a la frecuencia cardíaca. Dos personas pueden correr, por ejemplo, al mismo ritmo, pero con frecuencias cardíacas distintas, con acumulación de lactato distinta, acumulación de hidrogeniones distinto, es decir, que realmente la respuesta interna sea muy diferente. Dicho esto, vamos a analizar cuáles son los componentes de cada uno y vamos a profundizar con cada una de ellas. Bien, vamos a empezar por la carga externa. Tenemos que entender que cuando hablamos de carga externa, desde un punto de vista académico, es decir, de lo que sería la evidencia científica, estudiantes, ciencias del deporte, digamos que lo hacen un poquito más complejo de lo habitual. Es decir, desde un punto de vista académico es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque habría que hablar de magnitud de la carga, de componentes, de la orientación, pero vamos a hacerlo muy sencillo, muy sencillo. Es decir, vamos a saltarnos un poco todo aquello que es tan académico y vamos a simplificarlo para lo que realmente es importante y lo que yo sé que te va a servir de cara a ganar masa muscular, ganar fuerza, perder grasa, mejorar tu salud, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué puntos importantes tenemos que entender respecto a lo que sería la carga externa? Lo más importante y simplificando sería la intensidad, el volumen, la densidad, es decir, los tiempos de descanso, la frecuencia y la complejidad. ¿Bien? Bueno, compañeros y compañeras, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Me alegro de corazón que te haya gustado, me alegro de corazón que te haya servido y nos vemos en próximos vídeos. No olvides suscribirte, dejar tu manita arriba y revisar la descripción que tienes un detalle súper especial. Nos vemos.